¿Alguna vez te has preguntado si de verdad estás hidratando tu cuerpo? O si, sin darte cuenta, lo estás dejando secarse por dentro mientras vives a puro café, refrescos y jugos azucarados. Porque hoy vamos a entrar, según la ciencia, en lo que realmente le pasa a tu organismo cuando pasas 30 días casi sin beber agua natural. ¿Qué ocurre con tu sangre, tu cerebro, tus riñones, tu corazón, tu piel y hasta con tu estado de ánimo cuando el líquido que tomas todos los días no es agua limpia, sino azúcar, cafeína y alcohol disfrazados de hidratación? Vas a descubrir por qué puedes vivir con dolor de cabeza, cansancio raro, estreñimiento, piel opaca y niebla mental, sin sospechar que una parte del problema no está en una enfermedad misteriosa, sino en algo tan simple como lo que pones o no pones en tu vaso. Quédate hasta el final, porque allí te voy a revelar las señales claras de que tu cuerpo ya está pagando la factura de no tomar agua, y el pequeño cambio de 30 días que puede transformar tu energía, tu salud y hasta tu claridad mental. Y antes de empezar, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios si alguna vez has pasado todo el día tomando de todo, menos agua simple, y tu cuerpo te lo hizo pagar con dolor de cabeza, cansancio o malestar. Imagina esto, mañana despiertas y decides hacer algo que suena absurdo, pero que mucha gente sin darse cuenta se acerca a hacer todos los días: pasar el día entero sin beber ni un solo vaso de agua. No es que te tomes un refresco, un café, un jugo y ya con eso. En este experimento mental, simplemente no bebes agua ni ninguna bebida que aporte líquido real a tu organismo. Un día, 2 días, 3 días y así hasta imaginar 30. Desde el principio hay que decirlo claro, según la ciencia, un ser humano sano no puede sobrevivir 30 días sin agua. La mayoría de las personas colapsan mucho antes, entre unos pocos días, y en condiciones extremas, poco más de una semana. Pero usar estos 30 días como marco nos sirve para algo importante: entender, paso a paso, cómo se va rompiendo el equilibrio de tu cuerpo cuando le quitas el recurso más básico de todos. Porque antes que la proteína, antes que la grasa, antes que cualquier superalimento, tu organismo vive o muere por el agua. Aproximadamente un 60% de tu peso corporal es agua. No es solo el vaso que ves en la mesa, es el plasma que circula en tu sangre, el líquido que baña tus células, la humedad de tus pulmones, la lágrima que protege tus ojos, la saliva que ayuda a tragar, el sudor que regula tu temperatura. Cada latido de tu corazón impulsa un río interno que solo puede fluir si hay suficiente agua sosteniendo el volumen sanguíneo. Cada impulso eléctrico en tu cerebro depende de sales disueltas en agua que permiten que las neuronas se comuniquen. Cada vez que haces pipí, tus riñones están decidiendo cuánta agua se queda y cuánta se va, como dos guardianes obsesionados con el equilibrio. El día 1 de este experimento, quizá no lo sientes tan dramático. Sales de casa sin haber tomado nada, bebes un café cargado, comes algo salado, te mantienes ocupado y cuando tu cuerpo empieza a pedir agua con señales suaves, un poco de sed, boca menos húmeda, lengua pastosa, tú las ignoras. Tu cerebro, específicamente una zona llamada hipotálamo, detecta que la concentración de sales en tu sangre se está elevando porque hay menos agua circulando. Es como si el caldo donde viajan tus células se hubiera espesado. En respuesta, activa 2 cosas: la sensación consciente de sed, para que bebas, y la liberación de una hormona llamada vasopresina o ADH, que le dice a los riñones: retengan más agua, no la desperdicien. Tus riñones comienzan a concentrar la orina, haces menos pipí, y de un color más oscuro. Esa es la primera señal de que tu cuerpo ya está entrando en modo ahorro. A nivel microscópico, tus células empiezan a perder un poquito de agua hacia el exterior, tratando de equilibrar las concentraciones de sodio y otros minerales. Es como si se arrugaran apenas, casi imperceptiblemente, pero suficiente para que tu organismo lo sienta como incomodidad, hambre falsa o ansiedad. Entre el 1% y el 2% de pérdida de agua corporal total ya puede afectar tu rendimiento. Te cuesta más concentrarte, reaccionas más lento, te sientes raro, pero quizá lo atribuyes al cansancio, al trabajo o al clima. Conforme avanza ese primer día, sigues sin beber. Tal vez comes algo de comida que tiene algo de agua, pero no es suficiente para compensar lo que pierdes por el sudor, la respiración, la orina y hasta la humedad que sale cada vez que hablas. La sed se hace más insistente, casi obsesiva. Es una de las sensaciones más primitivas que tiene el cerebro porque evolutivamente quedarse sin agua siempre fue una sentencia de muerte. Según la ciencia, incluso una deshidratación leve puede aumentar la percepción de esfuerzo, empeorar el estado de ánimo y disparar dolores de cabeza. No es casualidad que mucha gente viva con migrañas o fatiga crónica, mientras pasa horas sin beber un simple vaso de agua. Llegas a la noche de ese primer día, y tu cuerpo ya ha hecho varios ajustes. Menos orina, más concentrada, corazón latiendo un poco más rápido para mantener la presión, vasos sanguíneos ligeramente más contraídos, saliva más espesa, lo que hace más difícil tragar, ojos un poco más secos.
Aún así, si al día siguiente volvieras a hidratarte, todo se recuperaría. El problema comienza cuando este experimento continúa. En el día 2, la falta de agua deja de ser solo un detalle. Tus reservas de agua libre siguen bajando. El volumen de sangre efectiva se reduce. Imagina que tu río interno ahora lleva menos caudal. Para que la presión se mantenga, el corazón tiene que bombear con más fuerza y las arterias se tensan un poco más. Si te levantaras muy rápido de la cama, podrías sentir mareo o visión borrosa. Tu sistema cardiovascular tiene dificultades para mandar suficiente sangre al cerebro en cuestión de segundos porque está trabajando con menos líquido. Tus riñones, obedeciendo la orden de la vasopresina, exprimen cada gota que pueden de la orina. La concentración de desechos como la urea y la creatinina aumenta. Tu pipí tiene olor más fuerte y color ámbar oscuro. Esto no es solo un dato curioso. Es tu cuerpo gritándote: no puedo seguir eliminando toxinas si no me das agua. A nivel de la piel notas resequedad, labios partidos, sensación áspera al tacto. No es solo estética. La piel es una barrera que también depende de una hidratación adecuada para mantenerse flexible y protectora. Tus mucosas, nariz, garganta se vuelven más secas, lo que hace más difícil atrapar partículas y microorganismos. Irónicamente, estar deshidratado te puede volver más vulnerable a infecciones respiratorias porque tu primera línea de defensa está reseca. Tu sistema digestivo también se resiente. El intestino grueso, cuya función es reabsorber agua de las heces para evitar que pierdas demasiado líquido, empieza a exprimir aún más. El resultado, heces más duras, estreñimiento, sensación de peso en el abdomen, esfuerzo al ir al baño. Cada visita al sanitario se convierte en una prueba de que tu cuerpo está sacando agua de donde puede, incluso a costa de tu comodidad. Mientras tanto, tu cerebro sufre en silencio. Las neuronas son extremadamente sensibles a los cambios en el equilibrio de agua y sales. Cuando el plasma se concentra por la deshidratación, la osmolaridad aumenta, y eso puede hacer que el agua salga de las células cerebrales hacia el exterior. Esa pequeña contracción celular altera la forma en que se comunican las neuronas. Lo sientes como niebla mental, dificultad para encontrar palabras, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración. ¿No eres tú de mal humor? Es un cerebro deshidratado tratando de funcionar en modo ahorro. En el día 3, si realmente no has ingerido agua ni líquidos suficientes, entras en un terreno peligroso. La ciencia muestra que pérdidas de un 5% a 8% del peso corporal en forma de agua ya se asocian con mareos importantes, debilidad, taquicardia, aumento notable de la temperatura corporal y, en personas vulnerables, riesgo de colapso circulatorio. Tu corazón late rápido, pero la sangre es más viscosa, menos fluida. Es como intentar bombear miel en lugar de agua. Ese aumento de viscosidad junto con la contracción de los vasos incrementa el riesgo de microcoágulos. Tu cuerpo activa hormonas de estrés como el cortisol y la adrenalina para mantenerte alerta y en movimiento a pesar de la deshidratación. Paradójicamente, eso eleva aún más tu frecuencia cardíaca y tu presión. Tu temperatura empieza a subir con más facilidad porque has perdido una de tus principales herramientas para enfriarte: el sudor eficiente. Sin suficiente agua, sudas menos, y lo poco que sudas no evapora igual. Si hace calor o haces ejercicio, el riesgo de golpe de calor aumenta dramáticamente. El golpe de calor no es un simple "me sentí acalorado", es una emergencia en la que la temperatura central supera los 40. Las proteínas empiezan a desnaturalizarse y los órganos se dañan. A este punto del experimento, tu cuerpo está tratando desesperadamente de evitar llegar ahí, y aún así, tú sigues sin beber. No hablamos de un mes, apenas van unos días. Eso es lo más brutal de la deshidratación. No necesitas 30 días para ver el desastre. La película se acelera. Tus riñones, que llevan horas y horas reteniendo agua, empiezan a quedarse sin margen. Si la deshidratación continúa, el flujo de sangre hacia ellos disminuye tanto que el tejido renal deja de recibir el oxígeno y los nutrientes que necesita. Aparece lo que los médicos llaman lesión renal aguda prerrenal. El órgano no está dañado estructuralmente todavía, pero está al borde del colapso por falta de perfusión. Si en este punto recuperas líquidos, es posible revertir el daño. Si no, la falta de agua sostenida puede empezar a destruir las delicadas estructuras de filtrado llamadas nefronas. Al mismo tiempo, otros órganos se suman a la lista de afectados. El hígado, que necesita un flujo sanguíneo adecuado para procesar toxinas y metabolizar nutrientes. El sistema digestivo, que recibe menos sangre y puede reaccionar con dolor abdominal, náusea o vómito. Los músculos, que se fatigan con facilidad y se llenan de calambres por la combinación de deshidratación y pérdida de electrolitos. Y sobre todo el cerebro, que puede empezar a mostrar signos de confusión, desorientación o incluso alucinaciones si la deshidratación se vuelve severa. Lo que empezó como "hoy no he tomado agua, luego lo hago", se ha convertido en una cascada de fallas en cadena. Por eso, cuando hablamos de 30 días sin agua, en realidad estamos hablando de algo que ningún cuerpo humano sobreviviría en la vida real.
Pero entender todo lo que ocurre en solo 3 o 4 días ya deja claro el mensaje. Jugar con el agua no es como jugar con una dieta de moda. Es tocar el sistema básico que mantiene con vida a cada célula. En la siguiente parte vamos a entrar en un escenario todavía más crudo. ¿Qué pasaría si, a pesar de todas estas alarmas, la deshidratación se prolongara? ¿Qué órganos caen primero? ¿Cómo se siente el cuerpo antes del colapso? Y sobre todo, ¿qué nos enseña todo esto sobre esos hábitos cotidianos en los que se te pasa el día sin beber un simple vaso de agua? Cuando imaginamos la deshidratación total, la ciencia es tajante. Nadie llega a 30 días sin beber nada. El cuerpo colapsa mucho antes. Pero hay otra versión de este experimento que sí viven millones de personas y que es igual de peligrosa a cámara lenta. Pasar 30 días sin beber agua simple, pero sí tomando otros líquidos todo el tiempo, como refrescos, jugos, café, bebidas energéticas, leche azucarada, tés muy cargados o incluso alcohol. A primera vista parece que no hay problema, porque el líquido es líquido, el vaso está lleno y la boca siente humedad. Pero para tu organismo no todos los líquidos se comportan igual. Imagina que en lugar de esos días extremos, sin una sola gota, ahora tienes un mes entero donde no pruebas agua natural, desayunas café con azúcar, en la mañana un jugo envasado, a mediodía refresco, en la tarde otra taza de café o una bebida energética, y por la noche quizá leche con chocolate o cerveza. Tu lengua nunca siente sequedad total, pero tus células sí. Lo que entra por tu boca trae agua, sí, pero mezclada con grandes cantidades de azúcar, cafeína, sodio, aditivos y en el caso del alcohol, una sustancia que directamente interfiere con la hormona que ayuda a retener agua en los riñones. Desde el primer día, tu sistema digestivo recibe estos líquidos como algo más complejo que agua. El intestino delgado absorbe la glucosa con rapidez, elevando el azúcar en sangre. El sodio empuja al cuerpo a retener líquido en el espacio incorrecto. La cafeína estimula a los riñones a excretar más orina y el alcohol bloquea la vasopresina para que pierdas agua aunque no te sobre. Así se da la paradoja. Bebes mucho, pero una parte importante de ese mucho se va por el drenaje arrastrando agua y electrolitos en lugar de hidratar. Al cabo de unos días de este patrón, tu cuerpo entra en una especie de equilibrio torcido. Tiene bastante líquido en el estómago y el intestino a ratos, pero no logra mantener de forma estable la hidratación de las células. Tus riñones trabajan horas extra filtrando no solo desechos normales, sino también el exceso de azúcar, fosfatos, colorantes y otros aditivos de las bebidas procesadas. Cada vez que tomas un refresco muy azucarado, la concentración de glucosa en sangre sube tanto que el riñón se ve obligado a dejar pasar azúcar a la orina. Para arrastrarla, se lleva agua consigo, como si abriera un grifo interno. Tú sientes ganas de ir al baño más seguido, pero interpretas eso como estoy limpiando mi cuerpo, cuando en realidad estás perdiendo agua que necesitarías para mantener tu volumen sanguíneo y tu presión en equilibrio. Al mismo tiempo, la cafeína de cafés muy cargados, tés fuertes y bebidas energéticas actúa como diurético moderado, aumenta el flujo sanguíneo a los riñones y reduce la reabsorción de sodio y agua en algunos segmentos de las nefronas. No te deshidrata brutalmente si la usas con moderación, pero en un contexto donde casi no bebes agua simple, cada estímulo extra para orinar se suma. El alcohol añade una capa más, al bloquear la vasopresina, hace que produzcas grandes volúmenes de orina diluida durante horas. Por eso, después de varias cervezas o copas, terminas yendo al baño una y otra vez, perdiendo agua que no repones con algo limpio. Tras varias semanas así, tu organismo puede estar en una deshidratación crónica ligera o moderada sin que jamás hayas pasado un día sin líquidos. Lo notas en detalles, dolores de cabeza frecuentes que achacas al estrés, fatiga por las tardes que atribuyes al trabajo, dificultad para concentrarte, cambios bruscos de ánimo, sensación de sueño ligero, calambres nocturnos en las piernas, estreñimiento, piel opaca y labios que se agrietan con facilidad. Tu orina, aunque abundante en algunos momentos del día, se vuelve más concentrada en otros, con colores que van del amarillo intenso al ámbar, indicándote que el manejo de agua no es tan estable como debería. Tus riñones sienten esta mezcla de sobrecarga química y falta de agua limpia de forma muy concreta, para filtrar sangre llena de azúcar, sodio y productos de desecho de estas bebidas. Necesitan un flujo adecuado y un medio relativamente claro. Si lo que reciben es sangre más espesa, con picos de glucosa y cambios bruscos en la osmolaridad, la membrana de filtración está bajo estrés constante. Con el tiempo, este ambiente podría favorecer la formación de pequeños cristales y piedras, especialmente si tu dieta es alta en sodio y baja en agua simple. Muchos casos de litiasis renal, piedras en los riñones, se asocian justamente a baja ingesta de agua y alta carga de solutos concentrados en la orina. Pero los riñones no son los únicos afectados. Tu sistema cardiovascular también paga el precio de un mes bebiendo de todo menos agua. Los refrescos,
Jugos azucarados y bebidas energéticas empujan la glucosa y la insulina hacia arriba una y otra vez, favoreciendo a largo plazo la resistencia a la insulina, el aumento de grasa abdominal y un estado inflamatorio de bajo grado. Ese ambiente metabólico enfermo es un enemigo conocido de las arterias y del corazón, y curiosamente está muy relacionado con la enfermedad renal crónica. Así, mientras tú crees que el problema es no tomar agua, en realidad estás montando un combo: poca hidratación real, demasiada azúcar y sodio, órganos que filtran bajo presión. Tu sistema digestivo también sufre un efecto doble. Por un lado, muchos de estos líquidos ácidos y azucarados irritan la mucosa gástrica y favorecen el reflujo. Por otro, al no beber agua simple, el intestino grueso se ve obligado a extraer más líquido de las heces, endureciéndolas. El resultado es el estreñimiento típico de quien vive a base de refrescos y café. Evacuar cuesta trabajo, hay sensación de pesadez y a veces hemorroides o fisuras por el esfuerzo repetido. Nada de esto se arregla con otro café o otra bebida energética, lo que falta es agua que ablande el contenido intestinal y permita un movimiento más fluido. En tu cerebro, la película se parece a la del experimento de deshidratación pura, pero con matices. Hay momentos en que te sientes hiperestimulado por el azúcar y la cafeína, con una falsa sensación de energía y concentración, seguidos de caídas abruptas donde la mente se siente nublada, irritable y lenta. Cada pico de glucosa y cafeína es un sube y baja para tus neuronas, que además intentan funcionar en un medio interno menos hidratado de lo ideal. Un cerebro así es más propenso a errores de juicio, cambios de humor y dificultad para sostener la atención. A nivel de piel y tejidos, la diferencia entre beber principalmente agua y beber solo líquidos azucarados o con alcohol se nota con el tiempo. La piel se ve más apagada, las ojeras se marcan, la capacidad de sudar eficientemente se altera, los brotes de acné o resequedad se vuelven más frecuentes. No todo es culpa de la hidratación, pero el agua limpia es una pieza clave para que la circulación, la eliminación de toxinas y la función de la barrera cutánea se mantengan. En esos 30 días sin agua natural, otro órgano silencioso levanta la mano: el hígado. Es el encargado de procesar el azúcar extra de los refrescos y jugos, convirtiendo una parte en glucógeno y, cuando las reservas están llenas, en grasa. Una ingesta crónica de bebidas azucaradas se ha relacionado con hígado graso no alcohólico, una condición en la que este órgano se llena de grasa y pierde eficiencia. Si a eso le sumas alcohol, el daño potencial se duplica. El hígado trabaja en un medio más espeso, con menos agua buena y más solutos dañinos, y aunque no lo sientas de inmediato, ese esfuerzo se acumula. Lo irónico es que muchos de estos problemas se desarrollan en personas que juran «yo sí tomo mucho líquido», porque confunden cantidad con calidad. No se trata de demonizar el café, un vaso ocasional de jugo o una copa de vino, sino de entender que ninguno de ellos sustituye a la función básica del agua simple en tu organismo. Lo que tu cuerpo necesita todos los días es un volumen suficiente de líquido libre de azúcar, alcohol y exceso de sodio que pueda circular, hidratar células, apoyar la función renal y permitir que el sudor y la orina hagan su trabajo sin convertirse en una sopa de toxinas concentradas. Así, cuando hablamos de 30 días sin agua, podemos ver dos películas: la imposible, en la que no bebes ningún líquido y te acercas al colapso en pocos días, y la muy real, en la que pasas un mes sin un solo vaso de agua natural, pero sí con litros de otras cosas que te dejan medio hidratado por fuera y muy desequilibrado por dentro. En la siguiente parte vamos a juntar todo. ¿Qué cantidad de agua tiene sentido para la mayoría de las personas? ¿Cómo saber si estás realmente hidratado o solo engañado por otras bebidas? ¿Qué señales te da tu cuerpo cuando le falta agua limpia y cómo usar este conocimiento para que los próximos 30 días sean un experimento al revés? No de carencia, sino de verdadera hidratación. La tercera parte de esta historia empieza con una pregunta muy simple que casi nadie se hace en serio. Si tu cuerpo sufre tanto cuando le falta agua limpia, ¿por qué pasas días completos sin darle ni un solo vaso de agua natural y luego te sorprende que todo se sienta pesado, lento o confundido? Después de imaginar el escenario extremo de no beber nada y el más común de vivir a base de refrescos, café y bebidas azucaradas, toca aterrizar en lo que la ciencia considera razonable para la mayoría de las personas y, sobre todo, en cómo puedes escuchar a tu propio organismo para no vivir al filo de la deshidratación crónica. Lo primero es entender que no existe una cifra mágica que sirva para todos, pero sí rangos orientativos. Muchos expertos hablan de entre 30 y 35 mililitros de agua por kilo de peso corporal al día en una persona sana y con actividad moderada. Eso significa que alguien que pesa 70 kilos podría moverse entre 2 y 2.5 litros diarios de agua total, contando la que viene en alimentos como frutas y verduras, pero con la mayor parte en forma de agua simple. Si hace calor, sudas mucho, haces ejercicio intenso o trabajas en ambientes muy secos, esas necesidades suben. El clásico 2 litros al día es solo un atajo mental.
La realidad es más flexible, pero siempre tiene una constante. El agua natural debería ser protagonista, no invitada secundaria. ¿Cómo saber si vas por buen camino sin volverte esclavo de medir cada vaso? Tu propio cuerpo trae un panel de indicadores integrado. El primero es obvio, pero lo ignoramos todo el tiempo. ¿La sed? Sentir sed intensa de forma frecuente no es signo de que tu cuerpo funciona normal. Es una alarma que te avisa que ya llegaste tarde a hidratarte. Lo ideal es beber pequeñas cantidades de agua a lo largo del día, de manera que la sed nunca sea extrema. El segundo indicador está en el baño, el color de tu orina. Cuando estás bien hidratado, suele ser amarillo muy pálido, casi transparente. Cuando se vuelve amarillo intenso, ámbar o incluso marrón claro, tu cuerpo te está diciendo que está concentrando demasiado los desechos porque no hay suficiente agua para diluirlos. No necesitas una app ni un medidor caro. Basta con mirar unos segundos al inodoro para saber si tu río interno fluye como debe. Otros indicadores son más sutiles pero igual de útiles. Dolores de cabeza que aparecen a media tarde y se alivian milagrosamente con un par de vasos de agua. Fatiga rara en días donde no dormiste tan mal. Calambres nocturnos o sensación de piernas inquietas. Estreñimiento que solo se resuelve cuando combinas fibra con agua suficiente. Piel opaca, labios que se rompen con facilidad, ojos secos que se irritan frente a la pantalla. Ninguno de estos síntomas por sí solo prueba deshidratación. Pero si se repiten y al mismo tiempo casi no bebes agua simple, es muy probable que tus tejidos estén pidiendo auxilio. La ciencia también nos recuerda algo importante. No se trata solo de cantidad, sino de ritmo. Beber 1 litro de golpe y luego pasar 5 horas sin tomar nada no tiene el mismo efecto que repartir esos vasos durante el día. Tus riñones y tu sistema cardiovascular agradecen más un flujo constante y moderado que grandes inundaciones seguidas de largas sequías. Piensa en tu hidratación como en regar una planta. No la empapas una vez a la semana hasta ahogarla. La riegas con regularidad para que la tierra mantenga cierta humedad estable. Y aquí entra el papel de otras bebidas, porque no hace falta vivir en guerra con todo lo que no sea agua. El café solo en moderación puede formar parte de tu ingesta de líquidos. Algunos tés también. El suero oral o las bebidas con electrolitos son útiles en momentos de sudor intenso, diarrea o calor extremo. La leche o el yogur pueden aportar agua y nutrientes en el contexto adecuado. El problema no es usar estas opciones, es que ocupen el lugar que le corresponde al agua simple. Una buena regla práctica puede ser que al menos 2/3 de tus líquidos diarios vengan de agua natural, y el resto se reparta entre otras bebidas, cuidando que refrescos, jugos azucarados y alcohol sean la excepción, no la base. Si hoy tomas 4 refrescos, 3 cafés cargados, un par de jugos y ni un vaso de agua, no se trata de que mañana te vuelvas perfecto. Se trata de que empieces por algo tan simple como poner una botella de agua en tu escritorio y vaciarla 2 veces al día, o de acompañar cada café con un vaso de agua, o de cambiar un refresco por agua mineral sin azúcar más unas gotas de limón. Son gestos pequeños, pero para tus riñones, tu corazón y tu cerebro son la diferencia entre trabajar ahogados o respirar un poco. El equilibrio también pasa por los electrolitos, sodio, potasio, magnesio y otros minerales que necesitan estar en rangos adecuados para que los impulsos eléctricos de tus células se disparen bien. Si solo bebes agua destilada en cantidades enormes y haces mucho ejercicio sin reponer sales, también puedes descompensarte. Para la mayoría de las personas sanas que comen variado, basta con agua simple y una dieta que incluya frutas, verduras, frutos secos y algo de sal de buena calidad. Las bebidas con electrolitos son útiles en situaciones especiales, no para usarlas como refresco diario. Lo que quieres es un océano interno estable, no una tormenta de extremos. Después de imaginar el desastre de 30 días sin agua y la trampa disfrazada de 30 días con líquidos, pero sin agua limpia, la lección más poderosa no es vivir con miedo al vaso de refresco, sino entender que cada día tienes la opción de usar el agua como una medicina barata, silenciosa y constante. Antes de buscar suplementos caros, detox milagrosos o pastillas para el cansancio, la ciencia te sugeriría revisar cosas tan sencillas como ¿cuánta agua natural bebí hoy? ¿De qué color fue mi orina la mayoría del tiempo? ¿Cuántas horas pasé sin tomar un solo trago? ¿Cuántos de mis líquidos eran azúcar líquida o estimulantes? A partir de ahí puedes convertir los próximos 30 días en el experimento contrario al que empezamos. Proponerte hidratarte de verdad. No con promesas, sino con vasos. Observa qué pasa con tus dolores de cabeza, tu digestión, tu energía a media tarde, tu piel, tu claridad mental. Tal vez descubras que una parte de lo que le pedías al café, a las vitaminas o a los analgésicos era, en realidad, trabajo pendiente del agua. Al final, lo que pasa con tu organismo si no bebes agua durante 30 días es una advertencia extrema para recordarte que no eres un motor que funciona a base solo de combustible sólido. Eres un sistema vivo diseñado para moverse, pensar, digerir, eliminar y regularse en un medio acuoso.
Ni los refrescos, ni el alcohol, ni los jugos, ni el café pueden sustituir la función básica del agua natural. La verdadera ciencia aplicada no te dice nunca vuelvas a tocar nada que no sea agua. Te dice algo más maduro. Haz del agua limpia tu base diaria. Usa otras bebidas con conciencia y escucha las señales de tu cuerpo antes de que las convierta en gritos. Porque cada vez que tomas un vaso de agua a tiempo, no solo estás calmando la sed, estás dándole a tu corazón, a tus riñones, a tu cerebro y a cada célula un mensaje claro. Quiero que sigas funcionando bien. No solo 30 días más, sino muchos años más,